Buen día, doctor Lemus. Inicio mi exposición del texto Aprendizaje, Competencias y TIC del autor Miguel Ángel López Carrasco. Es una lectura correspondiente al seminario temático 1 mediado por usted, el doctor José Alberto Alvarado Lemus. El expositor pues es un servidor, Juan Carlos Aguirre Ochoa. 3 de noviembre de 2019, Culiacán, Sinaloa. Dice, el aprendizaje basado en competencias no implica la acumulación de contenidos disciplinarios. Cuando el conocimiento se fragmenta a parcela no se logra integrar en una totalidad. Eso quiere decir que debería de haber en todas las instituciones educativas una integración de los contenidos que se trabajen de manera transversal y que, bueno, se lleven a la práctica los conocimientos aprendidos, los conocimientos adquiridos. Aquí escribí un comentario a manera de nota que dice: el desarrollo y generación de conocimientos es más que la suma de los diferentes grados escolares o la sola acumulación de contenidos a través de diversas asignaturas. Implica no solo poner énfasis en los conocimientos declarativos, sino la formación crítica, lo que permite que las personas sean capaces de juzgar, situar, comparar e interrogar el conjunto de datos e información que aparecen en los libros o en las palabras de sus profesores, y con esto aprenda a dialogar con sus autores con base a lo leído. Implicación de las consecuencias. Bueno, ¿qué implican las consecuencias? Implica conocimientos, actitudes, valores, motivaciones, habilidades, destrezas, y todo esto tiene que ver con el entorno académico profesional. El enfoque del aprendizaje basado en competencias se centra en el desarrollo del aprendizaje integral del alumno, por lo que los conocimientos declarativos de un plan de estudio en sí mismo no son lo más importante. Y aquí agrego un comentario: bajo esta perspectiva, lo fundamental es el uso que el alumno hace de estos conocimientos en situaciones de su vida personal, social y profesional, en entornos y ámbitos de la vida real. Se pretende entonces que el alumno movilice su saber poniendo en práctica lo aprendido, no solo dentro de un salón de clases, sino que lo contextualice y lo logre transferir a diversas situaciones a lo largo de toda su vida. De eso se trata la escuela, de que lo que se aprende ahí se pueda poner en práctica fuera de la institución educativa. En el ABC se concibe al estudiante como protagonista y al profesor como un promotor de saberes. Mediante el ABC se pretende, además de desarrollar nuevas maneras de establecer las metas o propósitos de aprendizaje, generar ambientes participativos y distribuidos apoyados en el uso de diversos recursos tecnológicos, con la intención de que profesores y alumnos intercambien ideas, experiencias, resuelvan problemas o desarrollen proyectos dentro y fuera del aula, siempre bajo una perspectiva de intervención y acción con un solo fin: que el alumno movilice su saber poniendo en práctica lo aprendido. Y aquí agregué un comentario que dice: objetivo fundamental del aprendizaje basado en competencias, o ABC, que el alumno movilice su saber poniendo en práctica lo aprendido. Es por ello que una competencia es un saber puesto en acción en un contexto determinado. En el aprendizaje basado en competencias resaltan tres aspectos: el qué, el cómo, el para qué o dónde. El aprendizaje basado en competencias es considerado como un enfoque educativo que hace evidente el aprendizaje de conocimientos, el qué, el desarrollo de habilidades, el cómo, así como una serie de actitudes y valores en una situación determinada, el para qué. Todos ellos factores requeridos para un desempeño desenlace del acto educativo. Y retomando algunas ideas de Stone, Renbaum y Braid, 2006, se aprecia cómo mediante el aprendizaje basado en competencias se enfatiza el qué, que tiene que ver con el pensar, y el cómo, que tiene que ver con el actuar, apropiándose del conocimiento al usarlo y transferirlo de manera flexible. ¿Para qué? Al explicar,
justificar, extrapolar, relacionar y aplicar diferentes métodos, técnicas o estrategias que vayan más allá del conocimiento y la repetición rutinaria de habilidades. Así se logrará alcanzar un proceso pleno de comprensión, llegándose a manifestar cuando el alumno sea capaz de apropiarse o hacer suyo el conocimiento y lo aplique en formas y contextos diferentes, que es lo que hemos venido diciendo en diapositivas anteriores. Hay una cita acá que dice, según lo afirman Álvarez y Romero, 2007, un proceso de aprendizaje basado en competencias no solo tiene que ver con la escolarización o desescolarización, sino con la vinculación directa de las personas con la sociedad. Resalta entonces la formación integral de la ciudadanía, siendo notoria una secuencia de acciones, pero también un desarrollo de nuevos saberes o aprendizajes. Aquí agregué un comentario en manera de nota. Bajo esta perspectiva resulta lógico que para desenvolverse en la vida son necesarios ciertos conocimientos, pero también la combinación de varios saberes, como el saber en la acción, el saber movilizar, el saber hacer complejo, el saber hacer contextualizado, así como el saber actuar, todo lo anterior basado en la puesta en marcha y uso eficaz de una serie de recursos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Y aquí puse un esquema del aprendizaje basado en competencias que implican mayormente tres aspectos: valores, actitudes, el por qué; conocimientos, el qué; y habilidades, el cómo. De acuerdo con la pionera del enfoque por competencias en México, que es Yolanda Argudín, 2005, una competencia puede ser definida como un saber de ejecución, vinculado a un saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, así como un saber actuar en diversos escenarios. Y bueno, la definición de competencia son destrezas y habilidades, conocimientos y actitudes, que tienen que ver con un desempeño adecuado y oportuno, diversos contextos, aplicados a una situación educativa o laboral, según el IDRE 2005. Y aquí agregué una nota a esta gama de saberes conforme señalan Álvarez y Romero 2007. Además de fortalecer la concientización de las personas, también se encarga de contextualizar y situar las competencias adquiridas, ayudando a los ciudadanos para que se entrenen en la anticipación y la proactividad respecto a posibles situaciones y el estudio de situaciones reales, todo con la intención de alcanzar altos niveles de comprensión de sí mismos y de su entorno. Dice, una competencia es concebida como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo indeterminado de situaciones. Perrenoud, 2008. Se consideran como un conjunto ordenado de capacidades, actividades que se ejercen sobre los contenidos en una categoría determinada para resolver los problemas planteados por estos. Rogers, 2010. Y aquí agregué una nota, un comentario. Como también se apunta en Parceriza 2008, las competencias movilizan saberes, maneras de hacer y actitudes. Cuando la persona tiene la competencia, en ese momento actualiza lo que sabe en un contexto singular, por tanto la competencia se realiza en la acción. Y aquí agregué un esquema que tiene que ver con las competencias de saber conocer, saber hacer, saber ser. Saber conocer implica el ámbito cognitivo, saber hacer implica el dominio, técnicas y métodos, y saber ser incluye actitudes y competencias sociales, es decir, cómo nos desempeñamos en la sociedad. Que la competencia sea un poder de acción no quiere decir que se oponga a los conocimientos, al contrario, poseer ciertos conocimientos es la condición de una acción eficaz. Perrenoud, 2008. Y aquí agregué un esquema, el trabajo por competencias en el aula, y dice la escuela debe promover la adquisición de competencias clave que permitan a los alumnos aplicar lo aprendido en situaciones reales y desarrollarse a nivel individual, social, académico y laboral a lo largo de su vida. Las competencias, bueno, para desarrollarlas se tiene que conocer o saber sus conocimientos previos, su entorno inmediato, su entorno educativo, saber qué, desarrollar el saber cómo, saber cuándo, saber para qué,
sus conocimientos, habilidades y actitudes, y todo se centra en los alumnos. Es el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí agregué un comentario que dice: dentro de un enfoque de aprendizaje basado en competencias, más bien lo que se pretende es ir más allá de un cúmulo de conocimientos determinados basados en clases expositivas, en grupos numerosos, bajo entornos físicos cerrados y poco flexibles, como ocurre en la mayoría de los salones de clases de cualquier escuela en casi todos los niveles educativos. Y aquí hay un pequeño mapa mental que dice saber qué, que tiene que ver con conocimientos, saber cómo o saber hacer, que tiene que ver con actitudes y valores, y ser capaz, poder hacer, que tiene que ver con habilidades. Todo esto engloba las competencias. De acuerdo con estas ideas y según indica Argudín 2005, queda claro que una competencia puede ser definida como el saber en la acción, o como lo señalarían de manera similar Tejada y Tobón 2006, una competencia tiene que ver con el saber hacer en un contexto. Por tanto, bajo la perspectiva de dichos autores, Rogers 2010 por su parte considera que una competencia implica la movilización de diferentes capacidades y diversos contenidos en una situación real. Y aquí hay un comentario que dice: como lo afirma contundentemente Alsina 2011, no hay más competencias que las que se realizan en la acción. Y bueno, pasando a la diapositiva 11, el desarrollo humano integral para toda la vida para lograrlo se tienen que desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, valores y 5 características esenciales de una competencia, como lo marca Rogers 2010. Punto número 1, movilización de un conjunto de recursos que tiene que ver con saberes, capacidades, habilidades. Punto número 2, carácter finalizado. Los recursos son movilizados con vista a una producción, acción y resolución de problemas. Punto número 3, nexos con una familia de situaciones que tiene que ver con situación, problema o situación significativa, conjunto contextualizado de informaciones que deberán articularse con vistas a una tarea determinada. Y esto tiene que ver también con realizar una maqueta para resolver un problema, escribir una carta, producir un informe, encontrar los elementos. Punto número 4, carácter frecuente disciplinario, que tiene que ver con problemas específicos de una disciplina. Punto número 5, evaluabilidad, y esta se mide por la calidad de la ejecución de la tarea y la calidad del resultado, por medio de un producto, independientemente del producto, por medio de la calidad del proceso. Diapositiva 12. El aprendizaje basado en competencias. La competencia se tendría que asumir como la movilización o activación de varios tipos de saberes, todos ellos vinculados a diversas situaciones y contextos, bajo la premisa de ofrecer una aproximación sistémica dentro de este enfoque de aprendizaje basado en competencias. Aquí hay un comentario que dice: desde su mirada, Stone y colaboradores ponen el acento en el qué pensar y en el cómo actuar para apropiarse del conocimiento y usarlo de diferentes formas que sean flexibles, explicarlo, justificarlo, extrapolarlo, relacionarlo y aplicarlo de diferentes maneras que vayan más allá del conocimiento y la repetición rutinaria de habilidades. Y aquí hay un mapa conceptual del capítulo 4 del aprendizaje basado en competencias. Los objetivos son la movilización de saberes que ayudan al alumno y docente, generando ambientes participativos y distribuidos, dando como resultado el qué, el cómo, el para qué, que implican los 3 saberes: saber, hacer, cuándo hacer, que saber y hacer, bueno, se relacionan con un conocimiento académico y procedimental. La postura del aprendizaje basado en competencia es integral o holística, y en acción es movilizar al alumno a situaciones significativas y reales, según Yolanda Argudín 2005. Y aquí agregué un comentario que dice: a fin de fijar las metas a alcanzar,
es fundamental que en el momento de planear el docente determine los resultados esperados e identifique el tipo de competencia que habrá que desarrollar, por lo que es importante que se pregunte al final del curso qué es lo que deseo que mis estudiantes sean capaces de hacer, saber y comprender. El saber involucra la presentación de datos por parte del profesor, así como el análisis de la información básica del curso, a fin de que posteriormente el alumno sea quien aprenda a interpretar, evaluar y generar información. Y bueno, las competencias implican, como lo he venido mencionando, conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes, actitudes, valores, saber, hacer, ser, que tiene que ver con un desempeño con calidad y un desarrollo humano durante toda la vida. Y aquí agregué un comentario a manera de nota: si bien en un primer momento se enfoca a informar a los estudiantes, el docente es el responsable de apoyar la construcción de nuevos conocimientos con la intención de llevar a una reflexión activa que garantice un nivel elevado de comprensión de estos contenidos. A través del análisis del qué de un curso se evita caer en lo que Cabrerizo, Rubio y Castillo denominan como análisis aditivo de secuencia de variables inconexas, cuyo resultado es la fragmentación de contenidos que solo conducen a la repetición y memorización sin sentido. Y bueno, el saber hacer forma parte del conocimiento procedimental, consiste en el cómo. Este tipo de conocimiento se muestra por medio de las experiencias del aprendiz, mediante el cómo se hacen las cosas, el cómo se desarrollan los procedimientos, al igual que el cómo se apropian o aplican destrezas. VIX 2006. Y aquí agregué una breve nota o comentario. Conocimiento procedimental: ¿qué procedimientos, técnicas o métodos deben ser capaces de aplicar sus estudiantes? Bernard 2007 puntualiza que mediante el para qué se expresa el proceso para alcanzar las metas fijadas por el profesor, moviliza los saberes, selecciona y realiza la mejor adaptación posible de lo aprendido a una situación específica, para darle significación a los conocimientos. Y aquí agregué un comentario: al llegar a este punto los alumnos son capaces de tomar sus propias decisiones, resolver sus problemas, diseñar y gestionar sus propios proyectos, como mencionan Wiggins y McTighe 2005. En esta etapa la comprensión requiere más de la habilidad para pensar a profundidad y de manera activa a fin de desarrollar el trabajo con discernimiento. Al adquirir la comprensión se transfiere lo que se sabe a su contexto, se aplica el conocimiento y las habilidades en tareas y entornos reales, meta fundamental dentro del proceso de aprendizaje basado en competencias. Y bueno, aquí hay un pequeño esquema del aprendizaje competencial que integra conocimientos, que toma en cuenta los conocimientos integrados, el aprendizaje funcional, reflexión sobre el aprendizaje. Como señala Alsina 2011, los objetivos competenciales están determinados por 4 componentes en particular: el verbo, el qué, el cómo y el para qué. En la siguiente, aquí hay un comentario que dice: para John Biggs 2006, la comprensión se divide en 5 niveles que van de lo simple a lo complejo, de un nivel de pensamiento superficial a uno profundo, que es el nivel preestructural, el nivel uniestructural, el nivel multiestructural, nivel relacional y por último el nivel abstracto ampliado. Los verbos de acción ayudarán a redactar las competencias perfilando la manera en que éstas se irán manifestando a lo largo del proceso de construcción de las mismas. Y aquí agregué un comentario: el uso de los verbos ayuda a disminuir la ambigüedad de los términos que, si bien en apariencia pudieron ser claros, requieren hacerse visibles mediante una definición más exacta u operacionalización, esclareciendo el cómo. Esto ayuda a dar claridad a las metas o propósitos alcanzados o alcanzar. Y bueno, aquí en la
penúltima diapositiva inicio con la conclusión que dice: el aprendizaje basado en competencias es más que la suma de los diferentes grados escolares o la sola acumulación de contenidos por medio de diversas asignaturas. Promueve un clima donde el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje y los profesores se convierten en guías u orientadores en ambientes situados y contextualizados. El ABC se centra en el desarrollo del aprendizaje integral del alumno, por lo que los conocimientos declarativos de un plan de estudio por sí mismos no son lo más importante. Lo relevante ahora es el uso que el alumno hace de sus conocimientos y cómo los aplica en situaciones de su vida personal, social y profesional. Y bueno, para finalizar, este texto de Miguel Ángel López Carrasco, Aprendizaje, Competencias y TIC, dice: en el ABC sobresalen tres aspectos. 1. El aprendizaje de conocimientos. El qué. 2. El desarrollo de habilidades. El cómo. Y 3. La adquisición de una serie de actitudes y de valores en una situación determinada. El para qué. Y aquí agregué un comentario. Estos elementos son clave en la comprensión, además de que aseguran una actuación competente. Dentro del ABC es fundamental en el que el qué, el cómo y el para qué se integren de manera natural a los nuevos saberes de ejecución. Alrededor de estos saberes existen otros de no menor importancia, los cuales también tienen que aprender a movilizar si es que se quieren alcanzar niveles profundos en las diferentes competencias deseadas. Se lograrán estas competencias cuando el alumno se apropie o haga suyo el conocimiento al aplicarlo en formas y contextos diferentes. Y bueno, gracias, he terminado la exposición de estas diapositivas, pero ahora